Antes de meternos con este tema, con esos temas, el 2x1, el fallo de la Corte la semana pasada que habilitó la posibilidad de contabilizar el 2x1, 2 años por cada uno que haya estado detenido el condenado. En los casos de delitos de lesa humanidad ha abierto una puerta y una polémica enorme. Ha abierto la puerta de que tipos que están condenados por 280 asesinatos o 50 robos de bebé o 300 casos de torturas, ahora estén pidiendo, levantando la mano y presentando amparos en la justicia para acogerse al 2x1, para que se le acorten las penas. El gobierno salió a despegarse rápido del tema. Ante una situación al principio titubeante, salieron todos. Hoy hablaron Vidal, Frigerio, la vicepresidenta Gabriela Michetti, todos condenando el fallo de la Corte del 2x1. Ahora, ¿efectivamente es un fallo que va a terminar en catarata beneficiando a los represores? Un fallo muy polémico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque beneficiaron con el 2x1 a un condenado por delitos de lesa humanidad. Me entero por ustedes de este 2x1 que han aprobado desde la Suprema Corte, abominable. Estamos en un país de trastornados. Realmente estoy indignada, sorprendida y yo creo que nos están destruyendo en nuestra salud. Mucha gente que votó a quienes hoy gobiernan el país tampoco están de acuerdo con esto. Creo que la sociedad en su conjunto va a encontrar el camino para retrotraer esto. No puede ser que lo que ayer era blanco cambia un gobierno y pasa a ser negro. Quieren borrar completamente la memoria y favorecer a los genocidas, ¿no? Y que está dentro, bueno, de ese entorno, de este gobierno. Así que realmente es lamentable, ¿no? Están basureando la memoria de nuestros hijos, ¿no? Porque la única forma de aliviar el dolor, de reparar en algo el sufrimiento de las víctimas, de los sobrevivientes y de sus familias es con respuestas justas. Yo acato lo que dijo la Corte Suprema de Justicia. ¿Vos estás de acuerdo? Digo, ¿vos compartís? Sí, yo estoy de acuerdo, te estoy diciendo, yo estoy de acuerdo. Yo no puedo juzgar y mover la ley de acuerdo a mis criterios y la normativa que marcan los jueces apoyados por las leyes que lo amparan y los códigos lo establecen. Esto es lo que tenemos que cumplir. Yo entiendo que mi rol como ministro de Justicia es los fallos de la Corte, cumplirlos, no criticarlos, ni en definitiva alabarlos, son fallos de la máxima instancia. Sí, me parece que tanto en este caso como en otros casos la ley del 2x1 fue uno de los peores engendros. La ley del 2x1 fue una ley nefasta a mi criterio, ¿no? Así que claramente estaba dirigido para que los criminales más graves pudieran descontar un día de su condena de cada día que estuvieran presos. Me parece que está reabriendo más heridas que generando una reconciliación. Esta es una ley que como te digo, rigió del 94 al 2001. No tiene absolutamente nada que ver el macrismo. El macrismo ni existía en el 2001. Pensamos presentar la semana que viene un proyecto de ley que establece que los beneficios del 2x1 se tienen que limitar a las personas que estuvieron presas durante la vigencia del 2x1. Y nuestra posición es clara. Los delitos de lesa humanidad deben ser tratados como delitos de lesa humanidad y no como delitos comunes. Los delitos de lesa humanidad deben ser tratados como delitos de lesa humanidad y no como delitos comunes. Bueno, ahí vieron claramente el cambio de actitud del gobierno. Primero salió la semana pasada el secretario de Derechos Humanos, Abreu, a decir, bueno, es un fallo de la Corte, hay que respetarlo y no más cosas, ¿no? Y esta semana, después de un fin de semana donde hubo muchos cruces, salieron fuerte los principales funcionarios del gobierno de Macri a condenar directamente el fallo de la Corte. Y de hecho el propio Pinedo está enviando un proyecto de ley al Congreso para acotar, sacando los delitos de lesa humanidad de este polémico 2x1. Ya están Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, está Ricardo Alfonsín, diputado de la Unión Cívica Radical, pero ¿a quién se podría aplicar este 2x1? Mirá ahí la placa, ¿no? De los 2.780 imputados en Argentina por crímenes de lesa
humanidad. Estamos hablando de crímenes cometidos desde el aparato represor del Estado durante la dictadura, torturas, asesinatos, robos y todo tipo de vejámenes cometidos por los que debían cuidar a las personas durante la dictadura y terminaron asaltándolas y violándolas y matándolas. De los 2.780 imputados, 1.044 están detenidos y podrían recibir el beneficio del 2x1. No sé si exactamente ese es el número de los que están en condición exactamente de presentar los amparos. Se habla por ahí de 300, de 400, no está claro, pero hay casos aberrantes. Por ejemplo, en el día de hoy se supo que Arnoldo Chubi López, un ex agente civil de inteligencia del Ejército, condenado en la megacausa de La Perla, lo condenaron por 281 asesinatos y ahora pide el 2x1. Una vergüenza total. Doctor Gil Domínguez, bueno, este fallo de la Corte, muchos se lo endilgan directamente al gobierno. Dicen el gobierno generó un clima de época distinto a lo que había en la última década y la Corte Suprema se mandó aplicando para lo que ya es algo ofensivo, el 2x1 para toda la sociedad. Se derogó esa ley en el año 2001. Para todos era ya ofensivo. Bueno, para delito de lesa humanidad parece ser doblemente ofensivo, porque estamos hablando de un tipo que es responsable de 10 asesinatos, 20 robos de bebés. Sí, yo creo que no cambió el clima de la sociedad respecto al repudio por este tipo de delitos y al compromiso de la sociedad por verdad, justicia y condena efectiva de aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad. Me parece que la Corte Suprema no tuvo una lectura muy feliz de cuál es el sentimiento conjunto de la sociedad argentina, más allá de las diferencias políticas, y dictó un fallo en donde le sucedió lo peor que le puede suceder a una Corte Suprema, que es perder legitimidad en cuanto a los argumentos expresados en un fallo de tanta trascendencia. Los jueces no tienen legitimidad democrática, no son elegidos por el pueblo, tienen legitimidad argumental. ¿Es legal el fallo? ¿Tiene asidero, fundamentos legales? No, yo considero que el fallo de la mayoría de la Corte, el voto de la mayoría de la Corte, es un fallo que parte de una concepción errónea, que no es distinguir entre los delitos ordinarios y los delitos de lesa humanidad. Y fundamentalmente es contravenir toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia, pero fundamentalmente es ir en contra de los propios antecedentes de la Corte Suprema. Por ejemplo, en el caso Simón, cuando se declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Evidencia y Punto Final. Con este argumento de la Corte nunca hubiéramos tenido el fallo Simón, nunca hubieran sido juzgados por delitos de lesa humanidad todas estas personas. A ver, Ricardo Alfonsín, muchos le endilgan a Macri esto, ¿no? Si bien salieron ahora todos los funcionarios del macrismo a despegarse el fallo y a condenar, incluso a repudiar el fallo de la Corte. Sí, coincido con Andrés, clima de época, pero ¿qué? Yo no veo, no encuentro ninguna señal que me permita decir que hay un clima de época. Si por clima de época entendemos un cambio en la cultura o en la sociedad y como si existiera una disposición de la sociedad a mirar de otra manera lo que pasó en la década de la dictadura. Yo no veo ningún cambio de clima de época. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué le dicen al gobierno eso? Yo no creo que sea así, pero ¿por qué no le dicen al gobierno eso? La verdad que el gobierno hizo algunas cosas como para que el discurso por lo menos resulte verosímil y tendrá que hacer un esfuerzo grande para demostrar que no es así. En primer lugar, cuando ganó las elecciones, a los pocos días apareció en los medios que el ministro de Defensa iba a ser como el Centurión. Yo me acuerdo que hizo una declaración. Alguien que reivindicó la teoría de los dos demonios, ¿no? Sí, que dijo que no había plan sistemático. Bueno, que se había alzado contra la democracia. Además, yo no tengo nada contra él, ¿no? Simplemente contra esas ideas. Bueno, después de eso, desfilan el 9 de julio. ¿Quiénes desfilan el 9 de julio? Aparece Aldo Rico en el desfile militar de la 9 de julio. ¿Qué dicen, para ponerlo en términos claros, qué dicen los chicos que van a la escuela y estudian que los carapintadas se alzaron contra la democracia y los ven desfilar después por televisión o tal vez en directo, en vivo, en el desfile militar del 9 de julio? O el operativo Independencia desfilando en Tucumán. Después viene el tema de los desaparecidos, ¿cuántos fueron? Y con la intención además de relativizar, como si hubiera
sido en gran parte producto de una imaginación malintencionada la cifra de los 30.000. Después viene el tema del 24 de marzo. Y después hay una cosa que no la han valorado, algunos sí, pero muy pocos yo he visto, en una entrevista que le hicieron al ministro de Cultura, a Belluto, bastante frívola por otro lado, por lo menos algunas respuestas, bastante frívola, le dicen qué diferencia había entre las generaciones actuales, sobre todo de los jóvenes que formaban parte del PRO, respecto de las anteriores. Él dice que los que nacieron después de la dictadura, después de la democracia, los que ya nacieron en democracia, tienen un hándicap, una ventaja respecto de los que nacieron antes de la democracia. Nosotros no cargamos con la mochila de la dictadura. Yo le pregunto a los miembros de la comunidad judía, si hubieran escuchado a un dirigente de la comunidad judía que dice que las generaciones actuales judías no cargan con la mochila del Holocausto, claro, ¿qué hubieran dicho? Pero eso dice mucho más de lo que aparentemente dice. Hay toda una mirada acerca de lo que representó aquella dictadura, que evidentemente no es la misma que tiene el radicalismo ni la mayoría de la sociedad. A ver, hay dos marchas, ¿no? Para el miércoles próximo hay dos marchas. Le pido ahí a mis colegas, hay dos marchas para el miércoles próximo en repudio del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Sí, una marcha el miércoles a las 18 horas en Plaza de Mayo, que está organizada por Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, organizaciones de derechos humanos, que se está convocando y ya se está anticipando que se puede ir con un pañuelo en el cuello y que se va a hablar en un momento para que todas las personas que estén participando de esa marcha se pongan el pañuelo en la cabeza. Y hay otra, pero es el jueves, no es el mismo miércoles, es el jueves y creo que es a la mañana. ¿Convocada por? No sé quiénes son los que convocan. Memoria, el jueves. Verdad y Justicia. No sé yo quién.